Hola, buen día. Hoy estamos con Paula de Figueiredo, que es especialista en comercio internacional y especialista también en cultura de negocios en Alemania y se dedica, bueno, a ayudar a empresas y a emprendedores a llevar a cabo proyectos acá en Alemania. Primero quería preguntarte, bueno, más o menos nos cuentes de dónde venís, qué estás haciendo. Bueno, ¿de dónde vengo? Yo soy tucumana en realidad, nací en Tucumán, o sea, al norte argentino, que no es el mayor exportador de personas en Sos el mayor Argentina, exportador de limones, me parece. de limones, sí, y de buena calidad. Eh, bueno, nací en Tucumán, pero en realidad mi familia no es tucumana, mi ascendencia, digamos, es española y portuguesa, Ujú. y ya desde generaciones hacia atrás también venimos de la península ibérica, y se fue mezclando con Argentina, ¿no? Entonces, bueno, mis padres fueron a vivir a Tucumán, ahí nací yo, estudié, y después me fui a vivir a Buenos Aires para seguir estudiando porque lo que le pasa a muchos argentinos es que los que están en el interior se tienen que ir todavía a Buenos Aires para poder terminar su carrera o para poder hacer la carrera. Ujú. Luego de ahí estuve trabajando y fui a vivir a España. En España también emprendí. Luego detecté que necesitaba seguir estudiando sobre todo lo que era administración, negocios y demás. Y me apliqué para ir a estudiar a Alemania. Empecé a estudiar Alemania, terminé. Iba a volver a España, pero bueno, por razones más que obvias, en la crisis financiera me quedé en Alemania Ujú. y emprendí en Alemania en el 2013. Y a partir de ahí es que estoy, digamos, viviendo aquí, ¿no? Oh, bien, También me casé con un alemán, bien. tengo una hijita alemana, así que empecé a mezclar la península ibérica con Alemania también. ¿Cómo es vivir acá en Alemania? Porque yo lo que veo mucho es que muchos médicos tienen por ahí más miedo a vivir en Alemania que a que les vaya mal profesionalmente, digamos, cuando toman la decisión de por ahí de venir para acá. O sea, todos muchos me preguntan, che, pero el frío, son antipáticos los alemanes, no sé cuál es tu opinión al respecto, digamos. A ver, todo depende de las perspectivas de cada persona, ¿no? Siempre que nos vamos a vivir a un país, aunque sea el de al lado, vamos a tener cosas distintas, Ujú. siempre. Geográficamente, a nivel idiomático, aunque sea el mismo idioma, hay palabras diferentes, expresiones diferentes. Somos parecidos, por ejemplo, los latinos, pero no somos iguales y tenemos cosas diferentes. Entonces, somos diferentes con España también y muy diferentes a los alemanes. Pero esto lo que tiene es que pienso yo que el miedo tiene más que ver con lo desconocido que otra cosa. A ver, el clima es el que es, esto yo no lo voy a mentir, es horrible y hablo con otras personas que viven en otros países peores climatológicamente hablando y me dicen, pero es que es maravilloso Alemania. No, el nivel climático es lo que es, no se puede cambiar y si uno viene pensando que va a poder el cambio climático va a convertir a Alemania en Mallorca, no va a funcionar. Entonces uno tiene que saber que viene a lo que viene, ¿no? Y entender que hay cosas que no puede cambiar. A ver, el tema relacionado a que son antipáticos los alemanes, realmente no es así. O sea, si ellos fueran antipáticos todos, no podrían tener amigos ellos entre sí. Y eso no existe, eso no es así. Lo que sucede es que su forma de comunicarse es diferente, su forma de hacer amistades es diferente. Entonces, es importante entender que no puedo obtener los mismos resultados haciendo lo mismo que hago en otras culturas, ¿no? Tampoco funcionaría la misma estrategia en Japón Claro. o en la mismísima Francia. ¿Sí? Entonces, cada país tiene una particularidad de crear relaciones, tanto laborales como personales, ¿no? Entonces, es importante entender que son diferentes y que uno comienza vínculos de una manera diferente. Quizás ayuda mucho saber que en Alemania los vínculos comienzan por las actividades, es decir, si yo practico un deporte, si yo voy a algún club o algún grupo especial de algo. Aquí eso es muy, muy común, debería ser más practicado en otros países, donde la reunión por afinidades es algo muy natural, muy regular, y eso es una forma, un lugar de conocer gente
que es afín a algo que yo tengo en común con esa gente y empezar a crear vínculos, ¿no? Esa es una forma de crear vínculos con los alemanes. Ahora, Alemania tampoco es, y Argentina tampoco, ningún país es tipo Facebook. Yo no voy por la calle diciendo querés ser mi amigo y es mi amigo. No, no funciona así. Los vínculos se construyen, los vínculos necesitan esa inversión de tiempo, de dedicación y no es una cuestión de acumular personas, es una cuestión de crear vínculos con las personas y entender que ellos valoran otras cosas que nosotros no valoramos. Por ejemplo, ellos confían mucho muy rápido, pero eso no significa que te vayan a invitar a casa, Sí. a cenar a su casa. Eso necesita tiempo. En cambio, nosotros confiamos, confiamos rápido, invitamos a casa, nos decepcionamos y después no somos más amigos de esa persona. Somos mucho más espontáneos, pero mucho más espontáneos que ellos, y al momento de crear vínculos, esta espontaneidad no funciona con ellos porque no van tan rápido, ¿no? Claro. Entonces, al final, venir aquí no es tenerle miedo a Alemania. Creo que los que tienen miedo a lo desconocido, lo interesante es hablar con otras personas que viven aquí, cuál es su percepción y también entender que al final es cuestión de tener la percepción propia, porque aquí hay gente que es muy feliz, gente que es muy infeliz y gente que todavía no sabe si es feliz o infeliz. Entonces, cada uno tiene que tener su propia experiencia, si puede, si es posible, es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Y venir con la mente abierta a que las cosas serán diferentes. Con respecto a los vínculos con personas, o sea, los vínculos con personas sí que son más duraderas, es cierto, pero tampoco cuestionan si una relación dura o no, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un avión se puede ir 10 horas hablando con alguien y se llega al aeropuerto de destino y no se intercambian un teléfono, simplemente fuimos compañeros de viaje, la pasamos muy bien durante estas 10 horas, pero se acabó. Nosotros no, nosotros decimos, ay, bueno, pero dame tu número, dame tu email, porque quiero seguir esta amistad. Es como que necesitamos que siga, ¿no? Claro. Y ellos no hacen esto, dejan que las cosas fluyan naturalmente, y con la relación con los negocios es un tema separado. O sea, un negocio funciona en la medida en que se haga bien, ¿no? O sea, entendiendo el mercado, entendiendo la cultura y ir adaptándose a esto. O sea, las relaciones con los negocios, en el sentido, por ejemplo, cómo se relaciona un alemán con un negocio, es una unidad de producción de dinero, no tienen ese vínculo emocional que tenemos por ahí nosotros. Y lo que tiene Alemania es que hay una estructura para trabajar en relación de dependencia tan potente, tan fuerte, donde se protege tanto al empleado, que ser emprendedor no tienta mucho. Es así, es la razón por la cual en Alemania la mayor cantidad de emprendedores son extranjeros. Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la seguridad. Y si a esto le unimos culturas como, por ejemplo, la española, que todavía tiene menos amor por la incertidumbre que los argentinos, por ejemplo, entonces los españoles todavía se abocarán más a trabajar en relación de dependencia. En cambio, los argentinos puede ser que duden trabajar en relación de dependencia o emprender, ¿no? Nosotros somos muy emprendedores en Argentina, también en España. Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta. No sé si esto contesta la pregunta o... Sí. Okay. Claro, y con respecto al idioma, que es un tema muy polémico acá, digamos, por lo menos para nosotros los médicos es como la barrera, digamos, a superar. En el tema de negocios, también, o sea, muchos me preguntan a mí, o preguntan, ¿es posible tipo trabajar o vivir sin saber nada de alemán o sabiendo solamente inglés? Vivir se puede vivir sin saber alemán. El tema es cómo vivo. Claro. Eso es otro punto, ¿no? El idioma es el puente de comunicación con las personas que viven aquí, ¿no? Yo recuerdo un jefe que tuve que me dijo, si yo tengo que explicarle a cada persona con la que trabajo, que son todos extranjeros, en cada idioma lo que le tengo que explicar que haga, no acabaría nunca. Claro. O sea, entonces, eso solo con el idioma. Después está la parte cultural, que eso sí que sí o sí hay que tenerlo en cuenta. Claro. Pero no hablar el idioma sí que se puede. De hecho, hay gente que vive en Alemania y trabaja y no habla alemán. Pero claro, paga un precio muy alto por eso. Paga un precio alto desde el punto de vista que crea una dependencia tremenda, quita mucha libertad en muchos aspectos, como ser, por ejemplo, ir al supermercado, ir a un médico.
Sí, ir a un médico, porque si yo estoy siempre dependiendo que para poder ir al médico necesito que hable español y necesito un especialista en oídos, un especialista en huesos, no siempre lo tengo a mano, no existe esta oferta, entonces me limita mucho, ¿no? sí, sí. O depende Entonces, siempre de un traductor. Por ahí yo tengo muchos pacientes que vienen directamente con traductor y no hablan nada alemán, digamos, directamente nada. claro, eso por un lado. Segundo, mucha gente no sabe, por ejemplo, que estudiar alemán le da un acceso al mundo de la información después del inglés. Claro, Y tener acceso a la información hoy significa también tener libertad. claro, sí. Yo no lo descartaría, incluso sin vivir en Alemania, estudiaría alemán Ah, por mira, el hecho del acceso a la información. Basta ver las páginas en Wikipedia, cuando ven, Wikipedia tiene en inglés la mayor cantidad de información y luego en alemán. O sea, es un idioma que nos permite acceder a la historia, al conocimiento, a la información y aparte nos permite vincularlo con otras personas, ¿no? Y no estar siempre viviendo en el gueto cultural de mi idioma o de mi cultura o de solo los que son extranjeros, porque no puedo realmente percibir el país, no puedo aprender la cultura, no puedo enriquecerme a nivel personal y profesional. Entonces, sí se puede emprender, si se venden, por ejemplo, ciertos tipos de productos y se crea un sistema automatizado de ventas donde la comunicación con el cliente no es un elemento limitante, sí que se puede hacer, ujú. pero si no se puede crear esto, sí o sí hay que tener el idioma, y no solo por el cliente, sino también con los proveedores, ¿no? Si yo quiero negociar con los proveedores, resolver un problema, cualquier cosa que a mí me suceda, yo tengo que tener esa herramienta de poder defenderme. O sea que sí o sí recomiendo estudiarlo, sí o sí, incluso recomiendo estudiar alemán, aunque no vivan en Alemania y aunque no vengan a vivir a Alemania. La verdad que no lo había escuchado. Sí, y también por el hecho de si uno realmente quiere estar integrado aquí a nivel laboral y a nivel empresarial también y a nivel personal, tiene que saber comunicarse con las personas, ¿no? Da mucha libertad. Otro tema que quería preguntarte es el tema de digamos, las nuevas tendencias, digamos, en tecnología, digamos, en Internet, con respecto a la imagen, digamos, de las personas o de las empresas. Yo por ahí veo a veces al médico, digamos, como si fuese una microempresa que también tiene una imagen, porque por ahí cualquier paciente que va a ver a uno, lo primero que hace es googlear a ver qué es lo que aparece. Yo acá una cosa que vi como rara en Alemania, o por lo menos que me impactó un poco, es propagandas de médicos, o sea, con la cara del médico en el medio de la parada de colectivo, es como, qué sé yo, un poco fuerte. Y qué sé yo, creo que acá le dan, o sea, como que la publicidad tiene como si vos algún digamos, otro camino u otro objetivo, otro público, diferente por ahí a Argentina. Y, o sea, esto llevado, digamos, a las empresas, ¿has notado esta diferencia también? Con respecto a la publicidad, bueno, hay un porqué de tanta publicidad de médicos y es porque aquí existe una estructura de medicina que primero que no es dependiente del Estado, Sí. entonces aquí cualquier cosa relacionada al ámbito de la salud es una empresa. Ujú. No hay un dueño del Estado. Sí hay seguros médicos controlados por el Estado y luego hay una gran masa de empresas privadas muy buenas que pelean por su mercado, como cualquier otra empresa. Entonces, no es raro pelear por reputación dentro de Internet. Esto será todavía mucho mayor en los próximos meses. Claro. Y aparte porque muchos médicos tienen su propio consultorio y el propio consultorio es una empresa como cualquier otra que tiene una marca, que tiene que ser conocida y lo que buscan es también que los elijan dentro de la gran cantidad de médicos que hay de distintas especialidades, ¿no? O de distintas áreas. Entonces sí es una tendencia, muchos trabajan su marca, los alemanes hacen mucho análisis de su empresa, no la dejan al azar, si tienen que contratar servicios de marketing, servicios de consultores, servicios de apoyo, de soporte, todo, lo hacen, Sí. no esperan grandes resultados sin hacer realmente un trabajo de empresa. Entonces es muy común ver que incluso un poeta tiene toda una estructura de marketing muy bien montada. Es por esta razón, ¿no? Y los médicos no son ajenos, son una empresa más. Con respecto a los emprendimientos, ¿vos crees que hay
buenas y malas épocas para emprender o hay buenas cosas y malas cosas para emprender en una determinada época, digamos? Bueno, en realidad depende del mercado, siempre. Por ejemplo, si yo abro una empresa o comienzo una empresa solamente por el hecho de que a mí me gusta algo y nada más, bueno, eso es como jugar a la lotería. Puede funcionar o como no. Es así. Claro. Entonces, no hay un mal momento para emprender, pero sí puede haber un mal momento para emprender algo en específico. Por ejemplo, en este momento, si yo quisiera abrir un hotel, ¿no? O un restaurante, Sí, o algo relacionado al turismo, ¿me iría bien? Y posiblemente no. claro. A ver, si es un producto o un servicio que se está adaptando al nuevo tipo de cliente y están haciendo, como por ejemplo algo digital, que esté conectado muy bien basado en lo digital, puede ser que sea el cimiento de algo que sea disruptivo en el futuro y cambie algún tipo de modelo, ¿no? Como fue Airbnb, que de repente nadie se imaginaba que alguien podía poner su casa como hotel y eso alguien lo hizo y fue un modelo disruptivo, ¿no? Sí. Bueno, ahora Airbnb no está en su mejor momento, pero es una empresa que se ha consolidado en los últimos años y que lo más probable es que sobreviva. Sí. Ahora, el hotel que nunca digitalizó, que seguía teniendo todas las reservas por teléfono, que no tenía digitalizados ciertos, por ejemplo, ciertos servicios, no analizaba la información, lo que es este famoso Big Data. Entonces no pudo tomar decisiones, no supo qué hacer, se quebró. Entonces, sí es un buen momento para emprender algo si el mercado lo llama, si el mercado está hablando. Ahora, si el mercado no dice nada sobre algo o está diciendo no, no, por aquí no, y no, seguramente que no. O sea, no es el momento, sino es el algo en el momento. Claro, sí. Sí, a mí una cosa que por ahí como anécdota que me pasó es que fui a un hotel, digamos, de turismo de fin de semana y hice la reserva por internet y básicamente me mandaron por mail un código. Con ese código yo tipo pagué y entré a la habitación, o sea, nunca hubo nadie en la recepción ni nada por el estilo. Después me fui y ahí quedó el hotel, digamos, o sea, no tuve casi contacto con nadie, digamos, del hotel, digamos, porque estaba todo digitalizado. También creo que por ahí es como también una especie de confianza del hotel o de la, digamos, en la persona y uno también en el hotel. Supongo que de alguna forma lo deben controlar, pero la verdad que me pareció como, por un lado, súper extraño y por otro lado es como súper acertado, porque la realidad es que entrar en contacto con una persona solo para que te tome los datos que son los mismos que llenas en internet, qué sé yo, no sé cuánta seguridad más a eso le da el hotel, así que sí me parece como súper interesante esto de la adaptación a las nuevas tecnologías, digamos. Con respecto a lo que decías por ahí de esto de que por ahí muchos alemanes no tienen, digamos, como ganas de hacer otras cosas, digamos, y yo veo como muchas como oportunidades que por ahí no sé si yo las veo como de venir de Argentina que uno hace 1000 cosas al mismo tiempo o tiene 1000 trabajos y también veo como que hay muchas oportunidades, por ejemplo, con las tasas de interés en los bancos que son hiper bajas, o por lo menos yo las veo como bajas o accesibles para en lo que es, digamos, de porcentaje de rendimiento de un emprendimiento comparado con las tasas, me parece como realmente accesible o por lo menos, qué sé yo, es un elemento a favor. Lo mismo por ahí algunas otras ayudas del gobierno, digamos, en cuanto a empresas y demás. Sí, no, no, de hecho los alemanes no son emprendedores. Sí. No son emprendedores, pero bueno, tiene un perfil que lo explica y tiene una estructura de país como empleados que los protege. Entonces, como a la vez ellos tienen aversión al riesgo, o sea, al alemán no le gusta que algo se salga de control, asumir riesgo, por eso compran tantos seguros, ¿no? Sí. Vender un seguro en Alemania es súper fácil. Pero porque, claro, porque ellos todos quieren asegurarse, quieren proteger, siempre están comprando seguridad. Por eso vender seguridad en Alemania es garantía de éxito, si realmente vendemos seguridad y no la posibilidad de ser seguro, ¿no? Entonces, incluso el proceso de digitalización en Alemania, hicieron una encuesta que leí hace unos meses, que una de las cosas que ellos no aceptan o no aceptaron la digitalización tan rápido es porque piensan que su información es espiada, ¿no? Tienen mucho miedo al espionaje, mucho miedo a que le roben información personal, entonces preferían no comprar en Internet, pero
tener a salvo su nombre, su dirección, su apellido. O sea, hay un tema de aversión al riesgo, a lo que se salga de control, a la invasión, que eso los ha hecho muy poco emprendedores, ¿no? Aparte, el alemán es un perfil que da un paso cuando está seguro. No es tan amigo de la prueba y error. Sí es cuando llega un punto donde se lanzan a la piscina, si llega el momento, pero seguramente con salvavidas, con alguna isla donde agarrarse por las dudas el agua esté muy fuerte. O sea, ellos van a poner formas de protegerse, ¿no? Entonces, esto es anti-emprendimiento. Claro. Entonces, ¿el emprendimiento qué significa? Significa amar la incertidumbre, fluir con ella, saber que lo que a mí me sucede tengo que analizarlo, tratar de resolverlo. Entonces, tiene mucho impacto. A la hora de tomar créditos, los créditos son la base del crecimiento económico. O sea, si no hay inversiones, es muy difícil, ¿no?, crecer. Esto sumado a que en general, en muchos países de Europa, en Alemania también, hay mucha oferta de dinero, es decir, hay mucho dinero en los bancos guardado. Entonces, los bancos ya no saben cómo motivar a los consumidores, digamos, a los tenedores de estos depósitos a que hagan inversiones de alguna manera, ¿no? De hecho, hay un boom de cursos y cosas para invertir justamente porque no están siendo redituables estos fondos. Entonces, tomar un crédito es tomar un crédito. Y en Alemania significa que si yo tomo un crédito, tengo que pagarlo. No hay excusas de, bueno, no me da el dinero, no me alcanza. No, tomar un crédito es una gran responsabilidad. Los alemanes saben esto, saben que ellos tienen una frase de no te alegres cuando pides, alégrate cuando devuelves. Entonces, es una relación con el dinero muy directa. Y eso les da miedo para emprender también, ¿no? Entonces, el hecho que haya tasas bajas sí que ayuda. Hay muchos créditos para emprendedores y demás. Sin embargo, obtener un crédito no es simplemente yo voy y hago un semi-pseudo plan de negocios y lo obtengo. No, tengo que realmente demostrar que la empresa va a funcionar porque tengo que vender mi proyecto al inversor. Y puede funcionar, si lo hago bien puede funcionar. Hay mucha oferta de esto. Motiva, sí, motiva, sobre todo a todas estas personas que sí son emprendedores, sí quieren emprender y quieren hacer inversiones, pero las inversiones siempre dan miedo, ¿no? Sobre todo cuando la inversión no es de crecimiento, sino que es de inicio, ¿no? Es decir, a mí no me da miedo tomar un crédito cuando estoy teniendo un exceso ya llegué al 100% de mi capacidad productiva y estoy teniendo muchos clientes, tengo que seguir produciendo, entonces invierto porque voy a crecer. Pero cuando tengo que pedir créditos en la fase inicial de la empresa, eso da mucho más miedo y es normal porque estoy sobre lo desconocido. No sé si la idea va a funcionar o no. Bueno, Paula, no sé si querías agregar alguna otra cosa, la verdad que es súper clara, teníamos todas las ideas. Me quedé pensando en la relación de los médicos y los pacientes, o si una persona que va a venir a trabajar de médico aquí en Alemania necesitaría entender la cultura más allá del idioma. Y les digo que sí, absolutamente. Por ejemplo, sí, sumamente importante, porque no solamente se habla con el idioma, sino que se habla con la cultura. Y la relación de los pacientes y los médicos en Argentina no es la misma que en Alemania. Ellos tienen, una de las características es que los alemanes no preguntan tanto como nosotros, ¿no? Nosotros queremos saber qué nos pasa, por qué nos dan ese medicamento, si lo podemos reemplazar. O sea, nosotros queremos saber todo, por qué, qué pasó. Ellos no, ellos dicen, usted tiene tal problema, tome tal cosa. Y se acabó, no cuestionan nada, no preguntan nada. Entonces cuando yo veo, uno le pregunta, bueno, ¿pero qué te dijo? No, nada, que tengo este problema y tengo que tomar esto. Pero no te dijo por qué y cómo. No, si quiero saber por qué, tengo que hacer otro análisis, otro estudio, tengo que ir a otro lado. Entonces, el hecho de poder comunicarnos mejor, la base está en la cultura. O sea, yo creo que yo le recomendaría a los que son médicos o a los que están por venir a trabajar como médicos, es que hagan algún training cultural para no malinterpretar cosas y para poder fluir mejor con el trabajo, ¿no? Que si no le preguntan nada no es porque crean que son malos médicos, sino porque simplemente ellos no preguntan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso quería agregar porque me pareció importante. Sí, súper importante, porque yo siempre les aconsejo por ahí a los médicos que van a venir que, bueno, dentro de sus posibilidades, traten de hacer alguna rotación, algún fellow o algo por acá,
porque, digamos, no solo, digamos, elegir, digamos, el lugar, sino elegir la vida, digamos, que lleva esa persona. Entonces, si vos ya ves más o menos la vida que lleva esa persona, es que más o menos te puedes imaginar, bueno, la mía va a ser más o menos parecido, y ¿lo quiero o no lo quiero, digamos? Y siempre ver las diferencias como un enriquecimiento. Sí. Eso es muy importante. Y bueno, esto es toda la charla. Bueno, Espero que la hayan disfrutado. bueno, Y Paula. bueno, Bueno, aquí estoy. muchísimas gracias. Y bueno, yo por ahí voy a dejar por ahí en los comentarios o algo el contacto de Paula por si la quieren contactar para emprender algo. Así que Ok. te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, mucha suerte con el resto de las cosas. Gracias, Alexis, por esta entrevista. Un abrazo. Bueno, chao, chao. Chao, chao.